me trajo una música bien diferente hoy. Y bueno, buenos días para todos. Buen día, profesor Gerardo Pereira, como dijimos, ya lo tenemos aquí en el estudio. Y el doctor Martín Macedo se quedó para grabar vuestra presentación y colgarla en YouTube. Bien, así ¿Qué estamos. camarógrafo de lujo que tiene? Hoy es un precioso día para escuchar radio. Sí, porque estaba Excelente. lluvioso. No, ahora no. Yo cuando venía para la radio ya no hay lluvia. Hace un rato que estoy acá. Puede haber cambiado la situación, pero básicamente estaba sin llover. Pero un día nublado, un día que es lindo para escuchar radio, para leer un buen libro, para repasar notas en YouTube, para buscar información, para nutrir el mundo interior. Primero que nada, un saludo a todos los trabajadores, como corresponde por la jornada de ayer, una jornada que invitaba a la reflexión por un lado, pero también a lo lúdico o al descanso por otro lado. Claro. Al reencuentro con la familia, al reencuentro con los amigos. Se podía haber utilizado esta jornada de múltiples formas, pero el trasfondo es importante y creo que quienes participamos en este programa, detrás de este micrófono, somos trabajadores. Sin duda. Y bueno, me parecía interesante que pudiésemos deslizar algún comentario. Ayer justamente en el Facebook del programa puse un texto que me pasó un amigo de un relato que hace mucho tiempo que lo conozco y lo había extraviado, así que buenísimo, y que hablaba sintéticamente de una situación que se daba en torno a una empresa que tenía una máquina de millones de dólares y que por esas cosas del funcionamiento no funcionaba más o tenía unos problemas y se convocó un técnico para su reparación. El técnico vino, prendió, apagó, revisó, hizo de todo y de pronto tomó un destornillador, ajustó un tornillo y la máquina volvió a funcionar correctamente. A todo esto el gerente de la empresa le dice, bueno, ¿cuánto es su servicio? $1000, le dijo el técnico. Y el gerente, indignado, dijo, $1000 por apretar un tornillo. Bueno, yo no voy a pagar eso menos que usted me traiga una factura perfectamente detallada de por qué sale $1000. Perfecto. Al otro día viene con la factura y la factura decía, apretar un tornillo, $1. Saber exactamente cuál es el tornillo, 999. Está muy bueno. Pagó sin chistar. Claro, porque lo hubiera apretado usted el tornillo. Claro, seguro. Si no sabía, me está convocando por el conocimiento. Muchas veces sucede con nuestro servicio, Beatriz, por eso traía a colación este relato que hay veces que se dice, bueno, su servicio de clase de yoga debe ser muy barato. Bueno, sí, por algún lado lo es, por otro lado no lo es, pero lo cierto es que también hay que saber lo que se hace, hay que prepararse para hacer lo que se hace y todas las situaciones deben tener algún tipo de respuesta no inspirada por el viento del sur o del norte, sino que debe ser inspirada por un conocimiento y por también la bendita intuición que surge a partir del conocimiento y del contacto con la práctica. Por eso es que somos todos campeones, entonces. Ahí tenemos el porqué de We Are the Champions. Hay varios campeones también que participaron el fin de semana pasado del retiro de Centro de Escuela Yoga Esencial. Vaya un abrazo para todos porque allí la verdad que pasamos un fin de semana espléndido, además de lo climático referido a la naturaleza, espléndido por la energía del grupo, lo que allí se generó, la profundidad de las prácticas, el compromiso de todos los asistentes. Y la verdad que siempre decimos que estas cosas se perciben, se aprenden o se sienten por contraste. Y el contraste está cuando llegas a tu casa y después que soltaste el bolso, que te sentaste un rato a descansar o a pensar qué sucedió, qué es lo que vas a hacer, te das cuenta que algo pasó internamente en vos. Y ahí es cuando se siente realmente lo sucedido. Y cómo esa sensación además se prolonga a lo largo de los días que nos hemos comunicado vía Facebook y con algunos nos cruzamos porque también vienen a clases de yoga. Entonces cómo todo eso se va procesando y lleva un tiempo, un lapso prudencial para que se vaya tamizando y se vaya, bueno, generando condiciones para que las podamos desarrollar. Así que un saludo para todos, el agradecimiento infinito por, en este caso que organizaba Centro Escuela Yoga Esencial, darnos la oportunidad de poder compartir vivencias, experiencias y muchísima energía. Yo quería comentarle además que el mundo del yoga... sí, a eso íbamos ahora. Sí, tenemos una lamentable pérdida, un campeón.
Perdimos un campeón. Por eso también el We Are Champions, ¿verdad? Estamos hablando del profesor Hermógenes. José Hermógenes Andrade. Nacido el 9 de marzo de 1921, fallecido el 13 de marzo de 2015. Creo que se fue un marzo. Sí. Vino un marzo y se fue en marzo. Un hombre que fue... Un titán. Sí, yo recuerdo que en la época tuve la suerte, la dicha de conocerlo personalmente, y recuerdo que se le decía, en broma en serio, más en serio que en broma, el papa del yoga en Brasil. Sí. Porque era un hombre que introdujo el yoga, pero además introdujo la yoga terapia. También. Él descubrió ya en la década del 60 todos los beneficios, como usted nos decía, bueno, se ha corroborado científicamente los beneficios del yoga en la salud. Bueno, precisamente Hermógenes hacía eso, hizo eso en Brasil, trabajó con varios médicos para justamente corroborar esto que estamos diciendo, los beneficios que hace en la salud el yoga. Él llega a la práctica de yoga porque estuvo enfermo de tuberculosis. Es verdad. Y a partir de encontrarse con la práctica de yoga se sanó. Eso fue por los años 60, él era militar además. Y bueno, fue condecorado muchas veces por la Universidad de Brasil, la Facultad de Medicina de Brasil, y muy requerido por la parte de psiquiatría de la universidad. En fin, un hombre realmente destacado y un gran difusor fundamentalmente de la práctica del Hatha Yoga y uno de los primeros en traducir los textos de Satya Sai Baba. Es verdad, fue también el introductor de Sai Baba en Brasil, uno de los primeros devotos. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlo antes de que se formara el Centro Sai Baba aquí en el Uruguay, y la primera grabación que trajimos de la voz de Sai Baba cantando bhajans, que son mantras pero cantados, era que nos la proporcionó el profesor Hermógenes. Wow. Así que es un gusto, yo sentí muchísimo. ¿Y sabe qué? Me pareció mal que no me enteré del fallecimiento de él por los medios de comunicación. Me enteré por un comunicado que nos mandó el Centro Sai Baba de Montevideo, acompañando el dolor y el luto de la familia y de los brasileños en general que perdieron a este gran maestro. Y yo no lo vi nombrado en las noticias. Bueno, yo me enteré por usted, que hemos hablado por teléfono en la semana, y lo mismo pasó con la desaparición el año pasado del maestro Iyengar. Otro gigantesco maestro, en el caso de la India particularmente, y son dos personas que realmente en el mundo han hecho una difusión importantísima de lo que es la práctica de yoga y sus beneficios, siendo ellos un ejemplo de lo que estaban profesando, y además ejemplos, ¿sabes de qué? De algo que se está necesitando mucho ahora, que es de paz. Porque ninguno de los dos hacía un aliento de la práctica de yoga como la única posibilidad, sino que lo hacían desde su convencimiento, desde lo que ellos experimentaron y desde los resultados sobre sí mismos, porque ambos llegan de una forma similar a las prácticas en distintos momentos de su vida. Así que bueno, un gran reconocimiento para este José Hermógenes Andrade, alguien que también para mí es importante. Yo no llegué a conocerlo personalmente, pero sí conozco sus libros y me gustan por lo intenso de su relato. Su formación militar se deja ver allí. Se deja ver allí. Además, yoga para nervosos. O sea, ese es un clásico. Es un clásico. Sí, es un clásico. Y yo creo que es un personaje que ha marcado a Brasil. Lo marcó positivamente. Sí, positivamente. A millones de personas. Entonces uno dice, qué agradecimiento que tenemos que tener de que estuvo aquí en América Latina este hombre, y qué importante, vuelvo a insistir porque los medios no destacarán un poco más, figuras que han influido tanto en sus congéneres y para bien. Y para bien, exacto. Bueno, lo que sucede también es que todavía la práctica de yoga en la prensa no es exactamente algo que pueda vender más diarios o cosas por el estilo, pero bueno, ya llegará ese momento donde haya mucha gente que se acerque a practicar, como estamos tratando de que suceda desde nuestro humilde costadito. Y que se van a acercar muchísimas personas, martes y jueves, ¿verdad? Usted ahora está poniendo énfasis, como ya los cursos de instructorado, profesorado, eso ya comenzaron, ahora estamos enfatizando
las clases de yoga de las personas comunes que quieran ir a practicar. Afortunadamente la formación está siendo muy requerida porque, bueno, la línea de yoga que difundimos es la línea de yoga integral, que es muy compatible con Occidente. No requiere de distintas premisas, ni de una situación física en particular, ni tampoco de creencias religiosas ni filosóficas. Requiere solamente de la motivación, la necesidad o la inquietud de la persona en acercarse a lo que es esta gran práctica. Y es interesante observar ese detalle, cómo hay gente que quiere formarse para después contagiar. O sea que estamos haciendo una especie de replicamiento de gente que pueda conducir a otros para que muchos puedan acercarse a la práctica de yoga. Práctica de yoga que tiene innumerables efectos y que empieza por lo físico, es inevitable. De los maestros que habíamos hablado, Hermógenes y Iyengar, son grandes difusores de lo que se llama Hatha Yoga. El Hatha Yoga es la disciplina que se conoce popularmente, pero es erróneo el concepto, como gimnasia yoga. Entonces, nuestra práctica que se hace con el cuerpo apunta a, primero, algunos trabajos que son en movimiento, que van hacia lo que tiene que ver con la mejora en la circulación, siendo el aspecto de circulación de la sangre y de respiración fundamentales para el éxito que se requiere en la práctica. Movimientos que generan una gran desintoxicación del cuerpo, muy profunda. ¿Sí? Uno empieza a soltar toxinas, sobre todo si tiene un estilo de vida muy sedentario, a partir de los movimientos que en apariencia son suaves. ¿Sí? Se empiezan a mover las articulaciones, se empiezan a mover los músculos, se empiezan a mover los tendones, se empiezan a movilizar las cosas y aquello empieza a reactivarse. Todo. El cerebro empieza a ser estimulado de otra forma. Al recibir mayor oxígeno y mayor aporte de sangre, es inevitable que empiece a funcionar muchísimo mejor. La coordinación de los movimientos que tenemos se nota distinta, muy mejorada. Los movimientos finos empiezan a estar mejor. Y después pasamos a lo que más se conoce y la estrella de la práctica de yoga, que es la práctica de asanas. Como ya hemos dicho más de una vez en este micrófono, no hay un solo ejercicio que sea ni siquiera parecido a la realización de asanas. ¿Por qué? Porque se trata de colocar el cuerpo en un esquema, en una forma predeterminada, y allí transitar durante un lapso a partir del cual empiezan a suceder cosas después de cierto tiempo de quedarse en ella. Si la práctica de asanas empieza a ser muy rápida, que entro y salgo de los asanas, no voy a tener el efecto profundo deseado. Claro, por eso decíamos, parecen movimientos lentos, pero en realidad son profundos. Van al ritmo en que tienen que ir para que el resultado sea el esperado. Y lo que más me gusta de eso es que se respeta el tiempo de cada persona. Y la posibilidad. No se le está apurando, no se le exige más allá de lo que puede. Se trata de que la persona vaya al máximo de su posibilidad, pero que no haya una sobreexigencia de todo esto, porque no tendría sentido. La práctica de yoga apunta al conocimiento de sí mismo, y lo que tiene que ver con la realización de asanas, estáticos, quietos, es una parte fundamental porque tiene que ver mucho con el cuerpo, donde se mejora la alineación ósea, como ninguna práctica puede hacerlo. Se movilizan y se masajean los músculos desde adentro hacia afuera, como ninguna otra práctica puede hacerlo, y se estimulan el funcionamiento orgánico, la fisiología del cuerpo, como pocas prácticas pueden hacerlo. Y todo eso da un bienestar, fortalecimiento de la salud importante. Pero además da un bienestar, una paz, porque usted todavía no me nombró, porque me está con el Hatha Yoga, que eso da una alineación de toda la energía de los chakras, y ahí pasamos al mundo energético, y eso produce, además de un súper bienestar y salud, una sensación de paz, de equilibrio, de armonía. Sí, porque esta práctica se hace con el cuerpo, pero no se hace para el cuerpo. Exacto. Se hace para el aspecto interior.
Entonces, como decía, todos nos acercamos a esta práctica desde el cuerpo. Pero después, entrando a gustar de la práctica, vemos que algo más sucede en cada propuesta que se hace con el cuerpo, como decíamos, de elongación, de fortalecimiento, de equilibrio, pero también juega la respiración. Y cuando juega la respiración con técnicas específicas de respiración, es como que en yoga hay especializaciones múltiples. Una es el cuerpo, la otra es la respiración, la otra es la mente. Cuando se entra en juego con la respiración, la mente empieza a estar más afinada. Y con la mente más afinada, el cuerpo más afinado, la respiración funcionando a pleno, entonces entro en condicionamientos adecuados para meditar. Y meditar es el trasfondo de todo esto. Porque la práctica de la meditación en yoga es esencial. Claro. Como yoga esencial. Yoga esencial. Como el centro de escuela yoga esencial. La gente imagina más en la gimnasia yoga que la meditación. No lo ven tanto como en la esencia del yoga. Claro, en los clubes deportivos se incluye yoga, pero no se puede hacer con esta profundidad porque el ambiente no lo permite, porque las condiciones no están, porque la mentalidad del que va a un gimnasio no es la que busca ese tipo de cosas. Para buscar este rendimiento en yoga tiene que ir inevitablemente a un lugar de yoga. Y de todas maneras hay lugares de yoga que apuntan más hacia el cuerpo y otros que apuntamos más hacia los aspectos interiores. Y yo siempre marco esta analogía. No es mejor yogi el que hace más posiciones, sino que es mejor el que las hace correctamente. Claro. Y dentro de sus posibilidades, porque hay gente que tiene mucha posibilidad física, entonces claro, se pone a hacer asanas y hace un despliegue de posibilidades que pocos podemos hacer. Y apabulla incluso a los y echa demás. para atrás al interesado. Claro, porque uno dice, ¿será que yo puedo hacer eso? Ahora, lo interesante del yoga integral occidental es eso, que integra todo, el cuerpo, las emociones, la mente y por supuesto el espíritu, que Sí, es fundamental, el eje de todo fundamental, esto. fundamental. Entonces, creo que es algo interesante de probar. Creo que cuando se dice y se confirma y se puede verificar científicamente en la experiencia personal de que esta es una práctica posible, que genera beneficios inconmensurables, porque una cosa es lo que dice un libro, lo que podría decir yo en este micrófono, lo que puede testimoniar alguien que hace tiempo que practica y que siente cosas, es indescriptible la cantidad de cosas que se pueden lograr con esta práctica, pero que cada uno lo va a sentir hasta donde se abra. Además tiene que vivenciarlo. Tiene que vivenciarlo, no tiene otra. Estas palabras son solamente sonidos que llegan al oído de la persona y ojalá puedan servir de motivación para comenzarla. Claro. Si sirven de motivación para comenzarla, buenísimo. No le vamos a defraudar. La única manera de practicar yoga es practicarlo. Sí. Valga la redundancia. Así es. Bueno, profesor, yo iba a decir doctor. Usted le dice profesor a Martín y me dice doctor a mí. Usted, los tengo los dos juntos en el estudio. Y esto es magnífico porque es un estudio lleno de grandes figuras. No solo por el tamaño físico. Bueno, en el caso mío no soy tan grande. Profe, cuéntenos entonces lo que va a hacer el doctor Macedo allí en el Centro de Escuela de Yoga Esencial. Bueno, Martín ofrece su propuesta de realizar su curso los días lunes, que es una propuesta interesante, que bueno, él ofreció allí realizarla y allí congeniamos, incluso se barajó hasta la posibilidad de que pudiera dirigir unos minutos de meditación dentro de su clase, de su sesión. Así que bueno, puede ser también una linda ocasión para realizar varias cosas, escuchar el conocimiento de Martín, aprenderlo por sobre todo, más que escucharlo, y de pronto compartir un ratito de meditación para que podamos llevarnos una experiencia que nos sirva para canalizar mejor las enseñanzas de nuestro amigo y compañero de trabajo. Usted tiene una gran apertura a muchas actividades, porque hoy en la mañana temprano estábamos hablando con la profesora Margarita Gómez, que también va a hacer allí artes escénicas para la vida, para el desarrollo de la vida diaria, y las va a hacer en el Centro de Escuela Yoga Esencial. Bueno, sí, Margarita también se acercó con esa inquietud y encontramos la forma de hacerlo, así que también está participando de la utilización del espacio del Centro Escuela Yoga Esencial. Así que bueno, bienvenidas a estas propuestas, y también estamos con nuestras propuestas, que son el centro de difusión, digamos.
Yo les recuerdo entonces a los oyentes y televidentes que el Centro de Escuela Yoga Esencial, el teléfono de línea es el 2902-6226 y el celular del profesor Gerardo Pereira, que por ahora no lo llamen, que está en el estudio, así que esperen a que salga del estudio, 099 18 21 77, como lo digo yo. A mí